pues esta reforma que finalmente ya fue aprobada, pues tiene implicaciones delicadísimas para todos los sectores. Fíjate, para los trabajadores efectivamente les van a disminuir las semanas de cotización. Hoy todavía eran 1,250 semanas, pasa a 750 semanas, es decir, 14.4 años de cotización, para llegar al final en un periodo de 10 años a 1,000 semanas, o sea, son 19.23 años. Esto de principio podríamos pensar que pues es una buena noticia. Sin embargo, el problema que tiene es que mientras menos años cotices, menor va a ser la pensión. O sea, esto definitivamente no soluciona el problema de la tasa de reemplazo de las pensiones, que pues va a ser cuando mucho a un 34% del último salario de los trabajadores. Además, la pensión garantizada pasa del 34% y con la reforma al 82%, o sea, 82% de los trabajadores que cotizan para la nueva ley del Seguro Social van a tener pensión garantizada. ¿Qué significa esto al final del día? Que será el gobierno federal el que tenga que pagar todas estas pensiones del nuevo sistema, y que de todos modos estas pensiones no van a incrementarse de manera sustancial. Los grandes perdedores pues son las empresas, porque para los trabajadores que tengan salarios de más de 4 UMAS, es decir, de 10,425 pesos mensuales, se incrementa su aportación desde 5.100. Pues mira, el tema del sector reglamentario es un tema por separado. Para que te des una idea, hasta este año hemos estado en comunicación con la secretaria alcalde para fijar por primera vez en la historia un salario mínimo para el campo que no ha existido. El 70% de las empresas del sector agroalimentario tienen insourcing, tienen outsourcing. Acuérdate que nosotros tenemos un tema de estacionalidad. Por ejemplo, los jornaleros que están a campo abierto en cosechas de hortalizas y frutas, promedio están 4 meses en el campo. En el tema de la agricultura protegida, que son invernaderos, estamos hablando de promedio de 7 meses. En el tema de la subcontratación, la agricultura ha permitido pues miles de jornaleros tener este acceso, y la verdad pues son utilizados por compañías grandes, pequeñas y medianas. El sector agroalimentario genera casi el 15% de los empleos del país. Estamos hablando de 7.6 millones de empleos, donde 6.6 son del agropecuario y el agroindustrial 989,000. Y aparte de esto, no estamos ahorita preparados para una incorporación directa que requeriría replantar la estructura y esquemas de incorporación. Entonces, los trabajadores agropecuarios y pesqueros, déjame decirte cómo estamos compuestos. El 43% están por sueldos, el 36% es autoempleos, el 14% son trabajadores en unidades de sus familias y el 5.6 son empleadores. Entonces, no nos unimos porque no nos podemos meter en una camisa de fuerza. Tenemos un muy buen diálogo con la secretaria alcalde para poder atender el tema del sector agroalimentario por separado. Y el tema del empleo outsourcing, pues como ves, está en el 70% de las empresas del sector agroalimentario. Y aparte de este tema que nos viene a meter presión, pues traemos el tema de la disminución del presupuesto, del glifosato que todavía no se arregla, las presiones que traemos con los maíces nativos, la nueva ley de aguas, el tema de seguridad. ¿Qué tal, Pepe Cárdenas? Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí contigo, con tu audiencia. Sí, efectivamente, creo que se trata de una noticia verdaderamente lamentable y riesgosa por parte del Senado de la República, que venía estando en conversaciones con el Banco de México. Por lo menos formalmente habían anunciado una mesa de negociaciones, una mesa de análisis de este tema. Es una iniciativa que envió el senador Ricardo Monreal y que presuntamente estaban dispuestos a analizarla con el Banco de México. Sin embargo, una vez que se hizo el anuncio, no ha habido ningún acercamiento con el Banco Central, y hoy estamos conociendo ya que esta aprobación avanza de manera clara y absoluta, esta iniciativa que pone en riesgo a una de las instituciones que garantiza la confianza y credibilidad financiera de México, el Banco de México. ¿Qué es lo que está queriendo hacer el gobierno con este anuncio? Lo que quiere hacer no el gobierno, sino el Senado de la República, es llevar adelante un proceso a través del cual
sin la red de protección que implica el arbitraje que realizan las casas de cambio, las instituciones financieras y toda la red de corresponsalías, tanto bancarias como cambiarias en México y en Estados Unidos, que obedecen a normas y reglas, tanto en México como en Estados Unidos y en acuerdos internacionales para este arbitraje, pues ahora resulta que quiere el Senado de la República que de manera directa el Banco de México absorba en las reservas internacionales el excedente de los dólares que fluyen en la economía nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los dólares que están en las casas de cambio, en los bancos, etcétera, etcétera, puedan ser integrados a la Reserva Internacional sin demérito de mayor. Tenemos el contacto en este momento con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es doctor en asuntos económicos y políticos, pero tiene por supuesto su análisis, su observación en su espacio sobre las estrategias que está observando. Por un lado, respecto a lo que está ocurriendo en México con el anuncio que se hizo ayer del programa de estrategia para vacunar por segmentos de población al 75%, se calcula, de todos los mexicanos, porque los niños menores de 16 años no van a ser receptores de la vacuna. Y por otro lado, lo que se está sucediendo en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Carlos, vaya comparación difícil, ¿no?, de interpretar y de leer cuando vemos un estilo y otro estilo completamente diferente en México. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. En efecto, yo creo que tenemos que estar observando qué están haciendo los países para poder evaluar. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Carlos, porque hay un sonido ahí parásito, tóxico para la comunicación. Vamos a ir a un corte. Si me permite, regresamos, vamos a arreglar este enlace con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. José Cárdenas informa. Telefórmula, Sky, Easy, Megacable, Total Play y todos los sistemas de televisión de paga del país. ¿Has soñado con comprar una casa, un auto nuevo o viajar por el mundo? Con Melate Revancha y Revanchita puedes hacerlo realidad. Llévate la bolsa mínima garantizada de 30, 20 y 10 millones. Ganas desde 2 aciertos. Solo necesitas tus números de la suerte y 15 pesitos. Aumenta tus posibilidades con 15 pesos más. Juega Revancha y Revanchita. Si nadie gana, la bolsa se incrementa. Para ganar, hay que jugar. Los medios de comunicación digitales son una gran herramienta para el periodismo. Esta posibilidad de informarnos al... Y pues muy buena la nota de Leopoldo, es muy puntual, muy precisa. En efecto, estamos trabajando ya para colocar toda una serie de vallas que permitan delimitar un perímetro que él ya definió perfectamente bien, en donde nosotros al término de cada una de esas vallas, en las avenidas más relevantes que te llevan a la Basílica de Guadalupe, a partir del día de mañana, estaremos orientando a aquellos peregrinos que están llegando seguramente porque no tienen la noticia de que el Papa ya dio una indulgencia plenaria para que quienes celebren a la Virgen en su casa tengan ese don, esa bendición especial que otorga el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, pues les podamos orientar y decir que pueden seguir a través de la televisión abierta, la televisión privada, de la radio pública y privada, de la propia plataforma que la Iglesia Católica ha puesto a disposición de su feligresía prácticamente desde que inició la pandemia, cuando iniciaron ese proceso de misas a distancia. Pues eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo a partir de la primera hora de mañana. Por lo pronto, informarte que hemos desplegado más de 2,000 mantas monumentales en donde se está informando a la gente que está cerrada la basílica del día 10 de diciembre al 13, y también esta misma información que pueden seguir las actividades a través de diferentes medios, y estas las estamos